Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En esta ocasión voy a refutar todas las objeciones cristianas para no guardar el día de reposo. Y al final de este video te voy a dar una cita en el Nuevo Testamento, donde claramente dice que los cristianos, que el pueblo de Dios, debe de guardar el día de reposo. Comenzamos. Ya hemos refutado todos los argumentos cristianos para no guardar el día de reposo. Para ver todos los videos, dale clic acá arriba o búscalos en la descripción del video. Primero tenemos que entender por qué los cristianos deben de considerar de nuevo guardar el día de reposo. Y es simple, el día de reposo es un mandamiento. Y si es un mandamiento de nuestro Creador, lo debemos de guardar por amor. Nuestro mismo Mesías nos dijo que la única forma de demostrarle nuestro amor a Él es guardando sus mandamientos. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 14 versículo 15. Tenemos que entender que nuestro Mesías murió por nuestros pecados. Por lo tanto, nuestro Mesías murió por nuestras transgresiones a la ley. Entonces, si el día de reposo es un mandamiento, lo debemos de guardar por amor a Él. Ahora que por gracia hemos sido perdonados, nuestro Mesías espera que nosotros nos esforcemos por guardar sus mandamientos. De hecho, el día de reposo es uno de los mandamientos más simples y más sencillos de guardar. Simplemente tenemos que cesar nuestras actividades cotidianas y ese día dedicarlo a nuestro Creador y a nuestra familia. Realmente no es difícil, realmente no es complicado. ¿Qué tan complicado puede ser dejar de trabajar? Comencemos con las objeciones cristianas para no guardar el día de reposo. Objeción número 1. El día de reposo es solo para los judíos. Primero tenemos que entender que el día de reposo fue declarado santo y especial desde la fundación del mundo, cuando los judíos aún no existían. Según Génesis, la ley de Dios ya existía antes del Sinaí, ya que podemos encontrar ejemplos en Génesis en donde la ley de Dios era guardada. Por ejemplo, Noé pudo identificar entre los animales puros e impuros. Esto a pesar de que la ley de los animales puros e impuros se encuentra hasta Levítico 11. Por lo tanto, la ley de los animales puros e impuros ya existía antes del monte Sinaí. Otro punto interesante es que según Isaías 56, el día de reposo está abierto para todos, para extranjeros y para eunucos. Como ven, el día de reposo no solamente era para los judíos. Si quieren saber más acerca de este estudio, lo pueden ver acá arriba. Segunda objeción cristiana para no guardar el día de reposo. Los apóstoles recogen espigas en el día de reposo. Primero tenemos que entender que los apóstoles no tenían dónde vivir, ya que acompañaban a nuestro Mesías a todos los lugares a donde él iba. Y en esta ocasión, en día de reposo, ellos tuvieron hambre. Y como estaban viajando entre ciudad y ciudad, no tenían tiempo para prepararse o para llevar comida ya preparada. Cuando a nuestro Mesías se le pregunta por qué sus apóstoles recogían espigas en día de reposo, él les da el ejemplo de David, cuando él tomó los panes de la preposición que no le era lícito comer. Y la única razón por la cual se le permitió comer los panes de la preposición era porque tenía una necesidad básica, hambre, al igual que los apóstoles en ese día de reposo. Y es por eso que nuestro Mesías dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Nuestro Mesías está diciendo que los apóstoles eran inocentes. Y como puso el ejemplo de David en donde no debía de comer de los panes de la proposición, también los apóstoles no debían de arrancar espigas en día de reposo. Pero como tenían una necesidad básica, les fue permitido comer. Por lo tanto, a pesar de que transgredieron el día de reposo, fueron declarados inocentes. Este evento no puede ser usado para no guardar el día de reposo, ya que hay circunstancias de fuerza mayor que nos llevan a transgredir el día de reposo. Pero nuestro Creador no es un tirano, al contrario, es misericordioso y amoroso, y Él entiende que hay circunstancias en nuestra vida de fuerza mayor que nos llevan a transgredir el día de reposo. Para ver el estudio acerca de cuando los apóstoles recogieron espigas en día de reposo, dale clic acá arriba. Tercera objeción cristiana para no guardar el día de reposo. Jesús sanaba enfermos en día de reposo. Comúnmente los cristianos usan este ejemplo para probar que podemos quebrantar el día de reposo, y dicen que si Jesús lo hacía, ellos también lo pueden hacer. Pero Jesús no transgredió ningún mandamiento cuando sanaba enfermos en día de reposo. Recuerden sus propias palabras: misericordia quiero. Sin embargo, nuestro Mesías sí quebrantó un mandamiento, pero no de la ley de Dios, sino de la ley judía, de la ley oral. Desde aquel entonces existían dos leyes para los judíos: la ley escrita, que es la ley de Moisés, y la ley oral, que es la ley que los judíos habían creado. Y en la ley oral de los judíos sí existe un mandamiento que no te permite cargar cosas en día de reposo. Jesús en ninguna forma transgredió la ley de Dios. La ley de la cual se le acusaba a él que transgredía era la ley oral, la ley de los judíos. Si tú has leído el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, sabrás que no existe ningún mandamiento
en contra de sanar enfermos en día de reposo. Para ver el estudio completo acerca de cuando Jesús sanaba enfermos en día de reposo, le pueden dar clic acá arriba. Cuarta objeción cristiana para no guardar el día de reposo. Según Hechos 15, los gentiles que se convertían solo deben de guardar 4 mandamientos. Para esto, leamos Hechos 15 del versículo 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En el verso 19 tenemos que entender que se está refiriendo a los gentiles que recién se convertían a Dios, ya que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 2 lo siguiente: sabéis que cuando eran gentiles. Por lo tanto, cuando Jacobo dice los gentiles que se convierten a Dios, se refiere a los gentiles recién conversos que no tenían conocimiento de la ley de Dios. Por lo tanto, los gentiles recién conversos comenzaban guardando 4 mandamientos. Y en el verso 21 podemos ver que Jacobo se refería a que los gentiles comenzaran guardando 4 mandamientos, ya que la ley de Dios era predicada todos los días de reposo en las sinagogas. Entonces, si realmente los gentiles solo debían de guardar 4 mandamientos, ¿por qué Jacobo diría lo siguiente? Moisés tiene quien lo predique cada día de reposo en las sinagogas. Si Jacobo está mencionando esto es porque los gentiles ya asistían a las sinagogas en día de reposo. Por lo tanto, tenían que comenzar guardando solamente 4 mandamientos y conforme fueran aprendiendo, iban a guardar el resto de la ley. Leámoslo de nuevo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y eso está en perfecta sincronía con las palabras de nuestro Mesías en Mateo 23. Leamos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Según las palabras de nuestro Mesías, debemos de guardar y cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés, obviamente lo que nos compete a nosotros. Para ver ese estudio completo de Hechos 15, le puedes dar clic acá arriba. Quinta objeción cristiana para no guardar el día de reposo. El día de reposo fue abolido. Algunos cristianos dicen que el día de reposo fue abolido y que ahora nuestro reposo es Jesús. Pero, para empezar, el día de reposo nunca fue abolido, por lo que el mismo Mesías dijo en Mateo 5, del versículo 17 al 19. Leamos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Como leemos, nuestro mismo Mesías dice que Él no vino a abrogar ninguna ley. Incluso Él dice que la ley no pasará hasta que todo se haya cumplido. Ya que hemos entendido que nuestro Mesías no vino a abrogar la ley o el día de reposo, tenemos que entender que Él tampoco vino a reemplazar el día de reposo. Sí, Jesús es nuestro reposo, pero es nuestro reposo para nuestras almas en el día del juicio. Esto lo podemos leer en Mateo 12. Para ver el estudio completo le pueden dar clic acá arriba. Sexta objeción cristiana para no guardar el día de reposo. Que nadie te juzgue por no guardar el día de reposo. Como ya lo mencioné, para los judíos hay 2 leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley escrita es la ley de Moisés y la ley oral es la ley que los judíos habían creado. En Colosenses 2, Pablo está hablando en contra de las tradiciones y mandamientos de hombres, ya que algunos judíos se querían establecer como jueces sobre los gentiles que se convertían a Dios, y los querían forzar a que también guardaran la ley de los judíos, o la ley oral. Es por eso que Pablo dice que nadie os juzgue, o sea, que nadie sea juez sobre ti para decirte cómo guardar los mandamientos, ya que ya estaba escrito cómo uno debe de guardar los mandamientos. Leamos Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios. Por lo tanto, Colosenses 2 está hablando en contra de guardar mandamientos de hombres, ya que claramente está escrito en la ley de nuestro Creador que nadie le puede agregar ni le puede quitar, y los judíos le estaban agregando a la ley de Dios. Es por eso que Pablo les dice que nadie sea juez sobre ti para que te diga cómo guardar los mandamientos. Para ver este estudio completo, le puedes dar clic acá arriba.
Séptima objeción cristiana para no guardar el día de reposo. El domingo es el nuevo día de reposo. Los cristianos se basan en Hechos 27 para decir que el domingo es el nuevo día de reposo. Leamos. El primer día de la semana, reunidos los apóstoles para partir el pan. Pero esta es una mala traducción, ya que la palabra usada en este verso para semana es la palabra en griego sabatón, del Strong G 4521, que significa día de reposo. Por lo tanto, la traducción correcta es: el primer día de reposo, reunidos los apóstoles para partir el pan. Los apóstoles estaban llevando el conteo de las semanas para llegar a la fiesta de Pentecostés. Es por eso que dicen, el primer día de reposo, reunidos los apóstoles para partir el pan. Por lo tanto, ese es un claro ejemplo de que los apóstoles continuaban guardando el día de reposo, y ellos estaban llevando el conteo de las semanas para llegar a la fiesta de Pentecostés. Para ver ese estudio completo, le puedes dar clic acá arriba. Octava objeción cristiana para no guardar el día de reposo. El día de reposo es opcional. Los cristianos leen Romanos 14 del versículo 5 al 6. Leámoslo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Basados en este verso, los cristianos dicen que es opcional guardar el día de reposo, y que tú decides si lo guardas o no, y que no debes ser juzgado según tu decisión. Pero estos versos no hablan acerca del día de reposo, sino hablan acerca del ayuno. En el primer siglo había un debate acerca de qué día debían ayunar los judíos. Leamos desde el versículo 1 para entender esto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Como vemos, está hablando de opiniones y no de mandamientos. El día correcto que debían ayunar era simplemente una opinión que los judíos tenían. Continuamos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual que todos los días, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Como vemos, esos versículos solamente están hablando acerca del ayuno, y no están hablando en ninguna manera del día de reposo, ya que si Pablo estuviera diciendo que el día de reposo es opcional, estaría cometiendo una blasfemia. Para ver ese estudio completo, le pueden dar clic acá arriba. Novena objeción cristiana para no guardar el día de reposo. Los cristianos guardan el día del Señor y no el día de reposo. Los cristianos dicen que se reúnen y adoran en domingo, porque supuestamente ese es el día del Señor, y lo dicen basado en 3 argumentos. Argumento número 1, Jesús resucitó en domingo. Pero ese es un falso argumento, ya que nuestro Mesías no resucitó en domingo, sino resucitó al final del día de reposo semanal. Para entender más acerca de esto, te recomiendo que veas el estudio que tenemos acerca de esto. Argumento número 2. La iglesia cristiana nació en domingo. Ese argumento también es falso, ya que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles en aposento alto, era porque los apóstoles estaban reunidos en el día de Pentecostés. Leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Por lo tanto, los apóstoles no estaban reunidos porque fuese domingo, sino porque era el día de Pentecostés. Argumento número 3. Los apóstoles se reunían el domingo. Este argumento también es falso. Como ya lo refutamos en la objeción número 7, los apóstoles se reunían el séptimo día y no el primer día de la semana. Incluso en Marcos 2:28, nuestro mismo Mesías nos dice que Él es el Señor del día de reposo. Leamos. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Claramente Jesús, Yeshua, nos está diciendo que Él es el Señor del día de reposo. Por tanto, el día del Señor es el día de reposo. Estos eran los 3 argumentos que los cristianos usan para decir que ellos guardan el día del Señor. Pero todos estos argumentos son falsos, ya que el día del Señor es el día de reposo. He refutado bíblicamente todos los argumentos cristianos para no guardar el día de reposo. Para ver todos los estudios que tenemos, dale clic acá arriba o búscalos en la descripción del video.
Ahora, te voy a dar una cita en el Nuevo Testamento donde claramente dice que el pueblo de Dios debe de guardar el día de reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Leamos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En este versículo la palabra reposo es la palabra en griego sabatismos, que en el diccionario Strong es la palabra G4520. La palabra sabatismos literalmente significa día de reposo, el día que uno cesa de sus actividades. Por lo tanto, cuando el autor de Hebreos dice queda un reposo para el pueblo de Dios, literalmente está diciendo que para el pueblo de Dios le queda un reposo que debe de guardar cada semana. Y esa interpretación es confirmada por el siguiente versículo, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Como ven, hay una cita en el Nuevo Testamento que explícitamente dice que el pueblo de Dios debe de guardar el día de reposo. Ya que he refutado bíblicamente todas las objeciones cristianas para no guardar el día de reposo, y te he dado una cita en el Nuevo Testamento que claramente dice que los cristianos, el pueblo de Dios, debe de guardar el día de reposo, quisiera dejar abierta una invitación para un debate amistoso acerca del día de reposo. Si eres un cristiano devoto de las Escrituras, si eres un pastor, si eres teólogo y deseas tener una conversación conmigo acerca de que si los cristianos deben de guardar el día de reposo o no, contáctame. Si te gustó este video, déjame un like y compártelo. Si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó. Para ver todos los videos acerca del día de reposo en el Nuevo Testamento, le puedes dar clic aquí.